Se convirtió en uno de los futbolistas más prometedores de la plantilla del Atlético de Madrid, provocando que en el Bayern de Múnich se volviesen locos y pagaran un pastizal por él. Sin embargo, lo que los alemanes no sabían es que fichaban a un jugador que a punto estuvo de entrar en la cárcel y que acabaría dejándoles tirados. Hoy, en Historias de Venom, Lucas Hernández. Hubo un momento en el que Lucas Hernández era el centro de atención del fútbol europeo. Hablo de 2019, año en el que protagonizó un auténtico culebrón que terminó convirtiéndole en uno de los fichajes estrella de un gigante como el Bayern de Múnich, que se gastó un pastizal para hacerse con sus servicios. En aquel instante, Lucas Hernández pasaba a ser uno de los defensores más cotizados del viejo continente. Seguro que por su mente afloraban todos aquellos recuerdos de una dura infancia que le dejaría marcado para siempre. Y es que, no sé si lo sabrás, pero el francés tuvo que hacer frente de pequeño a un hecho que ningún niño desea. Todo ocurrió cuando apenas tenía 6 años. Su padre era Jean-François Hernández, futbolista criado en la cantera del Toulouse y que pasó por el Sochaux y el Olympique de Marsella antes de dar el salto al fútbol español de la mano del mítico Compostela. Precisamente, en su estancia en Marsella, Jean-François y su esposa Laurence terminaron de formar su familia tras los nacimientos de sus hijos Lucas y Theo Hernández. La aventura de Jean-François en Compostela duró tan solo unos meses, puesto que firmó por el Rayo Vallecano, donde dejó muy buenas actuaciones como central que le sirvieron para firmar por un Atlético de Madrid que aterrizaba en segunda división. Sin embargo, su etapa como colchonero no fue fructífera, por lo que decidió regresar a Vallecas, donde dejaría el fútbol y también a su familia. Sí, como lo oyes. Al parecer, tenía un lío con una Sonia Moldes, una famosa española del mundo de la televisión, con la que terminó fugándose y dejando solos en Madrid a sus hijos y a su esposa. Tiempo después, Lucas Hernández, que ya era un futbolista de élite en el Atlético de Madrid y acababa de convertirse en campeón del mundo con la selección francesa en el Mundial de Rusia 2018, confesaba en una entrevista en Le Parisien lo mal que lo había pasado con el abandono de su padre, de quien, por cierto, seguía sin saber nada. Llevamos 12 o 13 años sin noticias suyas, tampoco después de ganar el Mundial. Ahora que soy padre, soy aún más consciente de lo que ha hecho, de que ha fracasado en su papel de padre. Si me lo encuentro, tendremos una conversación, pero lo que no puedo imaginarme es que yo renunciara a mi hijo. Nunca lo haría por nada del mundo. Incluso si tengo que dormir debajo de un puente para la felicidad de mi hijo, lo haré. Al mismo tiempo que formulaba estas duras y estremecedoras palabras, Lucas Hernández ensalzaba la importancia de su madre. Se lo debo todo, ella es la que nos crió, quien nos llevó a mi hermano y a mí al fútbol, quien trabajó no sé cuántas horas para alimentarnos. Lo que soy es gracias a ella. No me quiero imaginar la cara de orgullo que se le pondría a la madre de Lucas cuando escuchó estas declaraciones. Habían conseguido salir adelante con creces y encima los dos hermanos habían alcanzado su sueño. De hecho, como te decía al inicio del vídeo, Lucas Hernández empezaba a ser el hombre de moda. Corría diciembre de 2018 y sin duda alguna el central francés era uno de los puntales del esquema del Cholo Simeone, pero una noticia que desvelaba el diario Marca ponía a todos los rojiblancos un poco tensos. Al parecer, los días de Lucas como colchonero estaban contados, puesto que el Bayern de Múnich estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, la cual se elevaba hasta los 80 millones de euros. El propio jugador confesó en esos días que se sentía muy a gusto en el Atleti y que su deseo era continuar. Además, Enrique Cerezo, presidente, afirmaba ante los medios de comunicación que no estaban por la labor de vender al jugador. Finalmente, todas estas palabras cayeron en saco roto cuando en marzo de 2019 el Bayern de Múnich anunciaba a bombo y platillo que pagaba los 80 kilos por Lucas, con el fin de que se incorporara a su equipo de cara a la temporada 19-20. Con solo 23 años, Lucas ya se había convertido en una de las ventas más caras en la historia del Atlético de Madrid y se enfrentaba al reto de tener que liderar la zaga de uno de los clubes más poderosos de todo el planeta. Pero déjame decirte que no todo estaban siendo buenas noticias para Lucas Hernández, puesto que su vida extradeportiva le estaba pasando factura y de qué forma. Antes de contarte por qué, dale like al vídeo y suscríbete, porque se vienen cosas muy interesantes. Nos remontamos al año 2017, concretamente al 3 de febrero. Ese día saltaba la noticia. Lucas Hernández era detenido por un presunto caso de violencia de género. Los agentes de la policía local de Las Rozas se lo llevaban a comisaría tras una fuerte discusión con su pareja, Amelia de la Osa Lorente, quien fue trasladada al hospital para ser tratada de diversas heridas que no revestían gravedad. Horas más tarde, Lucas abandonaba el juzgado y tanto él como su esposa pasaban a ser imputados por un posible delito de maltrato en el ámbito familiar. La fiscalía solicitaba al juez una orden de alejamiento mutua hasta la celebración de la vista oral. Es importante señalar que la mujer de Lucas no acudió a declarar en un primer momento, alegando que no se encontraba preparada psicológicamente para hacerlo. Poco tiempo después, se supo que la fiscalía pasaba a pedir 7 meses de prisión por violencia machista para Lucas Hernández y 4 para Amelia de la Osa por un delito de maltrato en el ámbito familiar, más otros 2 meses por un delito de daños al vehículo del futbolista.
Finalmente, el juzgado consideró que había quedado probado que se agredieron mutuamente, por lo que condenó a ambos a 31 días de trabajos comunitarios y les impidió acercarse a menos de 500 metros o comunicarse por cualquier medio durante 6 meses. Lamentablemente, la cosa no acabó aquí. El 13 de junio de 2017, Lucas Hernández era nuevamente detenido, esta vez en el aeropuerto de Barajas, cuando pasaba los controles de seguridad de la T4 junto a su novia Amelia. Ambos se habían saltado la orden de alejamiento y se habían ido juntos a pasar las vacaciones a las Islas Bahamas. Lucas Hernández volvía a comisaría y la fiscalía comparecía para solicitar 1 año de prisión al entender que el futbolista había quebrantado dicha orden de alejamiento. El siguiente capítulo en esta escabrosa historia llegó en octubre de 2021, cuando el juzgado de lo penal número 32 de Madrid solicitaba el ingreso en prisión del defensa central del Bayern de Múnich. Había sido condenado a 6 meses de cárcel y se le citaba para que acudiese al juzgado y en un plazo de 10 días ingresase de forma voluntaria en el centro penitenciario. Imagínate el revuelo que empezó a montarse en España y en Alemania. Al final, por fortuna para el jugador, el juzgado terminó suspendiendo su ingreso en prisión, aunque eso sí, la medida quedaba sujeta a la condición de que Lucas Hernández no cometiese ningún nuevo delito y que además pagara una multa de 400 euros diarios durante 240 días. Pero déjame decirte que aquí tampoco terminaron los líos amorosos y extradeportivos para Lucas, puesto que en abril de 2023 su esposa volvía a ponerle en el foco de atención. Amelia Lorente salía en redes sociales y destapaba una posible infidelidad publicando el siguiente mensaje en sus historias de Instagram: ya puedes dejar de jugar a 2 bandas, Lucas, te lo regalo, Cristina Buccino, no te olvides que tienes 2 hijos que no vienes a ver. Déjame decirte que cuando se produjo este nuevo escándalo amoroso entre Lucas y su mujer, a diferencia de lo que ocurría en 2017, el jugador no se encontraba ni mucho menos en su mejor momento de forma. Las lesiones se habían cebado con él, obligándole a perderse muchos partidos con un Bayern de Múnich que terminó vendiéndole en julio. El Paris Saint-Germain acabó fichando al central por unos 50 millones de euros. En el seno de la afición parisina no sentó muy bien este traspaso, puesto que recibían a un jugador que arrastraba problemas físicos y que habría sufrido grandes críticas en Alemania. Por ejemplo, Lothar Matthaus, leyenda en Múnich, llegó a decir lo siguiente: vendería a Lucas inmediatamente. Evidentemente no queda nada de aprecio en el club por él. La relación calidad-precio es nefasta si miras toda su trayectoria. La mentalidad siempre estuvo ahí en el campo, pero también se lesionó varias veces durante muchos meses. Puedes recordar eso como jugador y permanecer leal a un club por más tiempo. Obviamente no lo hace, así que le pondría una etiqueta de precio y bon voyage. Otro de los que tampoco dudó en atizarle fue Mehmet Scholl, quien también dejó huella en su etapa como futbolista en el Bayern. En este caso, Scholl respondió esto directamente al mensaje de despedida de Lucas en Instagram: no te creo ni una palabra, adiós. Ya ves que tanto exjugadores como aficionados del Bayern de Múnich quedaron muy disgustados con un Lucas Hernández que dejaba un club que le había mantenido pese a sus continuas lesiones y todos sus problemas extradeportivos y judiciales. Por cierto, se me pasaba a contarte que en 2022, 18 años más tarde, una investigación del periódico L'Equipe daba a conocer el paradero del padre de Lucas y de Theo Hernández, quien había estado desaparecido por Tailandia y ahora se encontraba cerca de Burdeos, confiando en que le llegase una llamada que le permitiese empezar a reconciliarse con sus 2 hijos futbolistas. Menudo pájaro estaba hecho este Jean-François Hernández. Me recuerda a las actitudes de un Romario, que salvando las enormes distancias futbolísticas, también era un mujeriego y acumulaba hijos por todas partes. Si no conoces la historia real de este brasileño que dejó huella en el Barça, te invito a que veas el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que es tan buen central Lucas Hernández como para que se paguen las millonadas que se han pagado por él? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.